esta tarde estamos con un amigo importante para mí, Antonio Quero, técnico agrícola, y queríamos hablar sobre el clima y las dificultades que tenemos en algunas ocasiones para acertar con respecto a las dosis de blanqueo. Antonio. Buenas tardes, hombre. ¿Qué tal, Paco? Pues nada, aquí estamos, con mucha ilusión en estos proyectos y aquí vamos. Ya te veo, bastante activo por redes sociales y estamos trabajando y no ahí. para. O sea bueno, pues respecto a lo que es el cambio climático, pues lo estamos viviendo en primera persona y sufriéndolo a la hora pues de la elección de variedades, fechas y sobre todo el tema de los blanqueos. El tema de blanqueo es fundamental, trabajar lo que es el tema del dosis, el tema de irnos a blanquear antes, más cantidad y sobre todo llegar a lo que es, cuando antes por ejemplo en pimiento se llegaba en pleno invierno y se eliminaba ese blanqueo para que entrase luz, ya estamos viendo y estamos decidiendo a nivel, yo pienso que a nivel técnico y de una opinión bastante mayoritaria, el mantener lo que es un pequeño resto de blanqueo para el pañillo, efectivamente, para que esa luz o esa temperatura que todavía podemos tener en los meses de octubre, noviembre, que no nos daña, ¿no?, al cultivo nuestro. Hay que tener mucha cautela porque en ocasiones el cambio en esa fecha te pega un pequeño quiebro a fresco y te confías un poquito y dices, venga, quítalo, pero es que la semana siguiente te entra un veranillo y dices, wow, nos hemos equivocado. Entonces hay que ir con mucha cautela. Y no solamente eso también, Paco, es que hay que dejar de pensar solamente en las plantas, tenemos que pensar en las plantas, pero también lo que es el tema de la biodinámica que creamos dentro del invernadero con la lucha integrada, la biodinámica, el tema de los estrés que tenemos que huir de ellos, del punto de vista de que estamos viviendo lo que es un disparate con el tema de los virus que tenemos, tanto en solanáceas como cucurbitáceas. Aquí te voy a enseñar, en Varga Integral llevamos trabajando, cosa de 4 años, con unos sensores de suelo que nos indican tema de humedad, temperatura y también nos miden lo que es el tema de conductividad eléctrica, y ahí te muestro lo que sería una gráfica de las temperaturas registradas en suelo. ¿Vale? Esta finca de ahí abajo, sí. Esa finca tiene un blanqueo bastante más contundente y fíjate cómo tenemos lo que es a lo largo del día-noche, tenemos lo que es más o menos estabilizado en unos 20 grados, se mueve muy poco, ¿no? Increíble, esto es una pasada, lo que estoy viendo, vamos, es increíble. Esa otra finca está también blanqueada, no está tan blanqueada, obviamente, y ahí nos encontramos un diagrama en dientes de sierra donde vemos lo que es una diferencia de temperatura día-noche, pues que difiere bastante más. Aquí tenemos un contraste impresionante y aquí tenemos algo más normalizado. La planta sí va a trabajar mucho mejor siempre. No obstante, hoy en día contamos con este tipo de sensores que hace unos años fuera impensable o quizá fuera del alcance nuestro porque eran demasiado caros. No era algo muy común en poderlos tener. Aquí te traigo también un esquema de los diferentes elementos, cómo se absorben según la temperatura. Entonces se absorben, fíjate, en un rango medianamente amplio, pero sin embargo tienen lo que es un aumento de la absorción entre los 16 y los 24 grados. Ajá, claro, aquí está claro, aquí tiene mejor... Claro, aquí recibe mejor los nutrientes que con temperaturas, tanto si son bajas como si son altas. Como altas. Claro, aquí se aprecia notablemente. Efectivamente. Es importantísimo. Por una parte, con el blanqueo tenemos que intentar llevar nuestra plantación a los rangos de temperatura esos, y obviamente, pese a que estás viendo que hay un rango de temperatura que difiere bastante, los sensores tienen también alarma para que si nos pasamos de ese rango de temperatura, te avise, le avisa al agricultor que tiene que hacer algo, que tiene que obrar y hacer algo. Aquí es que el control de clima se hace mediante el blanqueo, aquí no hay
Bueno, algunos invernaderos o algunos semilleros pues sí que tienen su control de clima con su pantalla de sombreo, pero es que realmente aquí entre la ventilación y el blanqueo tenemos que apañarlo. Efectivamente. Estamos en Almería, es nuestro sistema de son las estructuras que tenemos. Claro, nuestro sistema de climatización y bueno, esto nos ayudaría, serían nuestros ojos. ¿Por qué? Pues sencillo, tú vas registrando tus datos, estás viendo que dentro de una semana la radiación va a subir y con esto pues sabes los límites hasta dónde puede llegar. ¿Qué es lo que haces? Directamente, pues cuando ves esa previsión, te anticipas 3, 4 o incluso 5 días antes y dices, para tal día necesito tener el invernadero blanqueado porque a partir de tal día me sube. ¿Qué quiere decir eso? Que el golpetazo que la mayoría de los agricultores reciben, esta finca no la va a recibir. Por tanto, cuando se llega a ese momento sin haber blanqueado, ya te vendrá el escandallo, ya te vendrá el sufrimiento de la planta y lo ves 5 días después. De esta manera lo estás viendo 5 días antes. 5 días. O sea, esto es una herramienta, es fundamental. Increíble, de verdad. Los otros días te marqué desde un semillero porque me hacía falta lo que era blanquear. Quería diferenciar varias zonas, la zona donde te cultivo, la zona donde se van a hacer los injertos, los prendimientos y todo eso, para que me asesorase sobre la dosificación para conseguir realmente las temperaturas que necesito para cada una de las labores esas. Y seguimos las instrucciones que nos diste y la verdad atinaste. Sí. Me fui con midiendo temperatura y genial, tenemos el invernadero lo tenemos preparado para empezar ya con la campaña. Pues sencillo, tampoco es porque yo sea un maestro, simplemente que como estamos en contacto con la gente que realiza los trabajos, si un día determinan echar una dosis y al día siguiente las plantas están demandando algo de más dosis, me entero de momento porque me lo están comunicando. Entonces por ahí van los tiros del saber cuánto hay que echar, dependiendo en la fecha que estés del año. O sea, eso funciona así. Tú, por ejemplo, en una siembra estás recomendando 30 y a los 2 días te está llamando el agricultor porque las plantas lo están pasando mal, pues ya sabes que para la siguiente recomendación de esa semana van a ser 35 o 40. O sea, de ahí es la información de donde la sacamos, de la persona que está aplicando el trabajo. Perfecto. Que es bastante importante. Que sepa que te seguiré llamando. Pues para eso estamos. Yo seguiré en contacto con la gente que está aplicando y según la fecha que sea, pues sabremos las dosis que se están aplicando y también según el cultivo. De los sensores estos que te comentaba, Paco, llevamos en Vargas trabajándolo ya sobre 4 años y nos encontramos que no solamente nos definen lo que son parámetros tan fundamentales o tan básicos como es la temperatura, la humedad y conductividad en el suelo, sino que llegan más allá midiendo lo que es el nitrógeno, fósforo, potasio disponible por la planta y el pH. Con todo ello me refiero que estamos llegando a lo que es a una agricultura de primor que no podíamos disfrutar años atrás, que era, digamos, desde el punto de vista impensable. Y que gracias a medir las cosas somos capaces de saber realmente las cosas porque han estado pasando de aquí para atrás, que hemos estado un poquillo ciegos y jugando el agricultor y un poquito también el técnico a adivino. ¿Vale? Sí, jugándola un poco depende de lo que haga el tiempo. El tiempo o imagínate, o simplemente una lluvia y llueve el fin de semana y el lunes el agricultor que decide. Qué locura. Voy a blanquear, voy a blanquear por pánico, y voy a abonar. Pánico. Y voy a abonar, por si acaso se ha lavado. Sí. Hoy en día podemos mirar perfectamente lo que es. Suelo. Podemos mirar lo que es, si la temperatura de nuestro suelo sube mucho, sube poco, para ver si hace falta blanquear, y mirando los sensores también si se ha lavado ese suelo o no. ¿Vale? Y tomar las decisiones de manera acertada, de manera coherente y como se tienen que tomar, con datos. Exactamente. Hace poco estuvimos hablando de que estos aparatos que tienen una aplicación y desde el móvil se podía ir viendo, me lo enseñaste y la verdad es que me quedé sorprendido. Si quieres podíamos echarle un vistacillo de algo así que tenga reciente porque me parece muy interesante y la verdad que la gente tiene que saberlo, que al final pues tenemos unas herramientas con las que se puede... Aquí tengo lo que son todos los clientes online, yo puedo perfectamente ver cualquier finca de ellos, dónde están colocados y las condiciones que están
te repito. Desde tu casa puedes ir viendo el... Perfectamente, lo pueden ver desde su casa. A diferencia de otros, esto manda los datos a través de lo que es con radiofrecuencia, no gasta lo que es, digamos, datos, no gasta lo que es datos, y el sensor está en la finca, está enterrado y cada hora se despierta, manda los datos y otra vez duerme, ¿vale? El consumo es mínimo, ¿vale? Y lo que genera todos esos datos pues son gráficas, ¿no? Y en la interpretación de esa gráfica es donde reside todo. Es súper importante porque ahí ves las 24 horas del día y de la otra manera lo que se ve es la percepción en el momento que tú llegas. Efectivamente. Y tú dices, ¿qué habrá pasado de aquí para atrás? En la percepción no hay que tomar ni decisiones ni nada. La decisión es un sensor está para medir. Y los sensores que coges, ponerlo en el suelo, tú seguir regando y trabajando conforme has venido trabajando siempre y ves ese trabajo, ese riego, ese abonado, cómo lo utiliza o cómo gestiona ese suelo, tu agua, tu abono, luminosidad, ¿vale? La luminosidad, importantísimo. Todo. Y a partir de ahí, pues tomar las decisiones que haga falta. Es que depende de todo. La luminosidad, según la luminosidad, así cogen alimentos. Así come, según la luminosidad, pues es que depende de... O sea, hay tantos factores que influyen en este aspecto que es, vamos, lo veo importantísimo, lo veo, vamos, una herramienta imprescindible para que la gente joven lo vaya teniendo ya en cuenta, si ya el padre... Y no tan joven, la gente mayor, la gente mayor parece que le cuesta esto, parece que le cuesta mucho, pero luego después cuando lo tienen puesto rápidamente le pillan el punto a cómo funcionan y se dan cuenta cómo su suelo, cómo ha ido funcionando todos estos años atrás. Claro. Y llega un momento en el que este tipo de sensores te enseña a regar, te enseña a abonar y ya te demuestro y te enseña a blanquear. Porque tiene unos parámetros de radiación en los cuales tú coges y dices, bueno, yo en esta ocasión creo que con 4 sacos tendría suficiente. Una vez blanqueado, vas a la sonda, ves lo que hubo ayer, ves lo que hay hoy y dices, efectivamente, he acertado hoy, me hubiese faltado un saco, para la próxima sé que llegando a X valores, como mínimo en estas fechas es un saco más. Pues ya lo vas tomando nota y al final vas aprendiendo y te haces un profesional. Es importantísimo. Luego también influye lo que hemos comentado antes de los plásticos. Imagínate ese plástico con 3 campañas, la luminosidad que te da, o ese plástico recién echado. Cada uno tiene más luz que otro y a partir de ahí, con este aparato, pues tú ya sabes qué tipo de blanqueo tienes que echar. ¿Qué tipo me refiero? ¿A qué cantidad? O sea, es súper importantísimo. Y el tema de los plásticos polarizados, que estoy escuchando campanar en el campo, ¿qué es lo que opinas de esto? Bueno, están ahí, seguramente haya que experimentarlo y bueno, estamos en Almería, hay que recordar que aquí el sol aprieta y hay muchos tipos de cultivos, para todos no son iguales, hay que ver con qué velocidad se polariza el plástico, porque es que es verdad, tú no lo tienes blanqueado y claro, imagínate, cuando sale el sol, pues bueno, tienes 10, 15, 20 minutillos ahí, que igual no es tan bueno para la planta. Ahora se te mete una nube, ahora hay un... Bueno, sería cuestión de estudiarlo, Yo he tenido casos personales, por ejemplo, en los que terminás de blanquear un invernadero, creerme que está bien, entrar dentro y decir, wow, esto todavía le falta. O sea, medir, ver la luminosidad y tenés que subirme a echarle más, porque dependiendo del cultivo y de la fecha, pues hay que afinar ahí. Yo tengo recuerdos tuyos en una plantación de berenjena Telma, que ocurrió eso. Blanqueaste y después de blanquear miraste la luz que había quedado y te mencionamos que era Telma y te subiste otra vez. Telma siempre ha sido una berenjena en la que ha necesitado bastante más sombra que las demás. Pero bueno, para eso estamos. Si es que las cosas no se saben, se van aprendiendo sobre la marcha. Y hay otro debate sobre la mesa y es el tema del azulete encima de los plásticos, envolviéndolo con el blanco de España o con los pegamentos para aumentar la sombra. Conseguir que oscurezca más, ¿no? Yo había escuchado lo de ácido húmico, meterle un poco de ácido húmico para oscurecer. No me parece ni bien ni mal el meterle lo que es ácido húmico. Respecto al azulete, no lo había escuchado, me lo estás comentando tú ahora, pero hay que tener en cuenta que estamos filtrando la longitud de onda que entra en los cultivos nuestros.
y que no se nos olvide que cuando se pone un filtro en un invernadero de color azul, son para plantas que no necesitan hacer procesos, por ejemplo, de fecundación, de engorde de frutos, maduración, ¿vale? Cuando se pone un filtro azul, estamos buscando lo que es son generalmente cultivos de hojas. Imagínate una lechuga o macetas, ¿entiendes? Yo, a ver, realmente hace muchos años ya se hacía y se dejó de usar. El tema fotosíntesis con ese tipo de productos puede afectar. Es un filtro, puede no, afecta. Afecta. Entonces, la finalidad de ese azulete es conservar esos colores, esa temperatura, esa luminosidad que se reduce al máximo, pero también en el mismo fruto puede verse afectado en sabores, consistencia. Hay que tener cuidado. Habría que tener cuidado. La fotosíntesis es importante. Habría que tener cuidado. Hay que respetar lo que es la longitud de onda que las plantas consumen y las plantas quieren. Llegados, por ejemplo, a la fecha de la hora de quitarle el blanqueo a los tomates, hay que tener mucho cuidado porque las plantas se van estresando y ahí pueden aparecer muchos problemas. Háblanos de ellos, tú que estás... Pues fundamentalmente, si somos muy rápidos a la hora de quitar ese blanqueo y todavía las condiciones no son las idóneas, principalmente es un aumento del estrés de la planta y esas condiciones de estrés abiótico nos puede llegar perfectamente a hacer que ciertas tolerancias que las plantaciones pueden tener a ciertos virus, pues que se pierdan y que la aparición de ese virus, la expresión de ese virus, pues salga y tengamos lo que es, efectivamente. ¿Siempre por el blanqueo o puede haber otro motivo por el que...? El estrés de una planta puede ser lumínico, por mucha luz, puede ser hídrico, por falta de agua o exceso de agua también, puede ser salino. Hay muchos tipos de estrés, Paco. Influye por todos lados. Influye mucho. Hay que intentar ver lo que es los parámetros de la planta, tenerlos muy controlados, tenerlos medidos y mantenernos, como hemos visto aquí en la solución de los nutrientes, en esos baremos no, en el punto medio. Sabes perfectamente dónde están los extremos de cualquier asimilación de cualquier elemento, cualquier rango de temperatura e intentar mantenerlo en el punto medio. Fíjate lo importante que es que, empezamos a quitar blanqueo y nos podemos cargar una plantación con el dineral que vale y con el tiempo que ya lleva sembrado y lo que conlleva todo eso. Yo siempre le recomiendo, al igual que otros muchos compañeros que me consta, quitar blanqueo paulatinamente y con un poquito de miedo. Sí. De miedo. Más vale quedarse corto y sobre todo yo tengo, esto es una anécdota que, y lo sigo por ley, yo siempre digo que no quites un blanqueo un viernes o un sábado, por si acaso el blanqueador se va por ahí de fin de semana y te has equivocado, te has pasado y hay que ir. El blanqueo se quita el lunes y tenlo avisado por si acaso hay que ir a volver a echarle, que no es la primera vez que se ha quitado y me lo creo. Inmediatamente te has pasado. Es muy difícil llegar a ese punto. Cada invernadero tiene su inclinación, su pendiente, su orientación, y todo eso hay que tenerlo en cuenta, esos factores. Hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo ahora que no está el campo viviendo lo que es una situación con el tema de los virus un poquillo estresante. No solamente se estresa las plantas, todo el sector se estresa un poco con los virus que estamos soportando, tanto en Solanaceae como en Cucurbitácea, y tenemos que hacer que la planta que esté bien para que esté fuerte e intentas que no nos dañe mucho. Y todo el tema de bichos que actualmente está instalado, pues hay que tenerlo en su temperatura idónea. Lo que te comentaba antes, antes se blanqueaba para las plantas. Hoy en día tenemos que hacer que esa biodiversidad que tenemos dentro de la finca que esté a gusto, no solamente para que no se nos muera, sino que además críe. ¿Vale? ¿Qué opinas de... Yo le voy a poner mucho blanqueo porque me da miedo y voy a subir las bandas, voy a cerrar las ventanas.
Y a todo lo contrario, ¿qué opinas de la gente que es muy atrevida y muy valiente y te dice poco blanqueo y ventilaciones abiertas a tope, las ventanas abiertas a tope, las bandas? ¿Qué opinas de eso? En el campo y de todo, yo lo he visto todo. A mí me da miedo de lo que has dicho de dos palabras, poco y mucho. Sí, ¿verdad? Porque qué es poco y qué es mucho, ¿me entiendes? Si vamos a cerrar para proteger nuestros cultivos de los insectos, también tenemos que tener en cuenta que esa humedad alta no influye sobre el DPV de la finca y consecuente de lo que es la alimentación. La planta con mucha humedad ambiente no come. Entonces van pasando los días y cuando la planta debería de estar más grande, la planta está casi peor, perdiendo raíz, ves que se pone amarilla y mucho más. Y encima que tenemos las bandas subidas, pues le damos un blanqueo bastante intenso si no recibe luz. Hay que irse, como te he dicho, a la media. Medir, irse a la media y lo óptimo, optimizar. Yo creo que tenemos herramientas para optimizar. Yo personalmente he conocido, y de hecho siguen haciéndolo así, yo he visto personas, agricultores que me han sorprendido porque en las fechas de julio, primeros de julio, unos blanqueos prácticamente escasos para la siembra del pimiento y los sacan y vas viendo que dices, tío, es que las plantas van de maravilla, unos troncos súper gordos, tal, pero claro, también me fijo y tiene las bandas hechas al suelo y las ventilaciones abiertas y no está arriesgando de más. Sí, la palabra riesgo es esa, la palabra riesgo está ahí. También, si ese hombre hace eso, conocerá muy bien su finca, su zona, confiará mucho en sus vecinos. Pero es que justamente el vecino de al lado, por ejemplo, pues es de los que dice, no, ese está loco, pero yo veo la cosecha y digo, tío, si es que lo saca de maravilla. O sea, los tiene bien puestos para llegar y hacerlo y sacarlo y hacerlo bien. Porque el otro hace todo lo contrario, se va a una dosis súper alta, en casos de 50, 55 sacos en pimiento, y todo cerrado y en ocasiones pidiéndote de echarle más todavía. Y tú dices, pero ya por mucho que le eches da igual. Ya no sombrea más. O sea, esos son los extremos que hemos visto y bueno, pues quería saber también eso, creo que lo que has explicado antes. Ni mucho ni poco, tenemos que coger un término medio, Paco. Bueno, pues contabilizar. Ya está, con esto creo que vamos a dar por finalizar esta tarde y un placer que hayas venido, Antonio, te doy las gracias como amigo, como persona y como gran profesional que eres. Que ya nos conocemos de hace muchos años y para mí ha sido... De hace muchos años, te estuve asesorando cuando llevaste finca, hace muchos años. Hace muchos años, sacamos muchos kilos de calabacino. Vaya, bonita experiencia. Exactamente. Bueno, como ya sabes, a todos los invitados que traemos aquí le hacemos un obsequio. Ahí lo tienes, ábrela y espero que te tomes mucho café con ella. Pues muchas gracias, Paco. Nada.